Hola familia, les saludamos con un fuerte abrazo deseando que Dios les bendiga. Hoy quiero hablar a toda la familia acerca de las características de un siervo de Dios. Características que cada cristiano debe de tener, cada siervo del Señor tenemos que practicarlos y estar dispuestos siempre para agradar a nuestro Dios. Y yo quiero ir a Colosenses en el capítulo 4, versículo 7. Dice así la Escritura: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Esas son las palabras del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, para mandar esta carta, utilizó a grandes colaboradores, a servidores suyos, discípulos amados que él tenía. Y vamos a descubrir acerca de las características de un siervo de Dios. Y en primer lugar, está hablando acerca de Tíquico. El nombre es un poco raro, pero Tíquico era un pilar de la iglesia. El apóstol Pablo empezó a enseñar, a discipular, a bendecir a la gente, y la iglesia y la obra, las iglesias iban creciendo a través de su ministerio, estableciendo el reino de Dios, estableciendo el evangelio en cada corazón, haciendo de cada cristiano un verdadero discípulo. Y hoy en nuestra actualidad se requiere de verdaderos discípulos, de verdaderos hijos de Dios, de verdaderos siervos. Y la primera característica de Tíquico es esta. Dice aquí la Escritura: Tíquico, amado hermano. Amado hermano. La primera cosa de la cual se refiere el apóstol Pablo acerca, cuando se expresa o se refiere acerca de Tíquico, es que Tíquico es un amado hermano. Nosotros hoy tenemos que ser amados hermanos. Amado significa persona a la que se ama. Hoy más que nunca la gente necesita amor. La gente necesita ser aceptada. No necesita la gente capataces, jueces, religiosos que están señalando, gente que les están condenando, sino requiere gente que les acepte y que les ame tal como somos. El pecado de la iglesia es que nosotros en cuatro paredes nos hemos encajonado, pero no solo eso, sino que hacemos un club religioso y nosotros queremos escoger a cierto tipo de personas, aun cuando vienen a los pies del Señor. Y eso tiene que cambiar. Tenemos que amar a la gente tal y como es. Jesucristo amaba y nos enseña estas palabras que quedaron plasmadas para siempre. Los sanos no tienen necesidad de médico, pero un enfermo sí requiere al médico. En otras palabras, Jesucristo vino al pecador. Posteriormente nos va santificando. Ese es el proceso que Dios nos ha delegado para enseñar a la nueva iglesia. La cultura de la iglesia es de amor. La gente hoy en día no requiere sermones. La gente quiere escuchar una palabra de aprobación. La gente quiere escuchar a alguien que le acepte tal y como es. Primero nos ganamos el corazón de la gente. Posteriormente, ahora sí, discipulamos. Posteriormente,
tenemos la oportunidad de enseñar. Y la iglesia, tristemente, hemos primero querido regañar, exhortar y después discipular. Un ejemplo, cuando evangelizamos, la gente nos dice a todo que sí, porque ya no quieres que escucharnos, y reciben al Señor quizás porque ya darnos el avión, por seguirnos la corriente, pero no verdaderamente se arrepintieron. Ellos ya quieren que te calles, que yo me quede callado, y no quieren nada. Pero hay que evangelizar, claro que sí, pero primero hay que amar. Amamos porque de tal manera amó Dios al mundo. La iglesia tenemos que amar. En la carta de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 al 12, nos dice de la siguiente manera: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Los fariseos tenían esta característica. Se dedicaban solo a enjuiciar, se dedicaban solo a señalar, pero no se dedicaban a amar. Se habían acostumbrado a tener a un ciego, se habían acostumbrado a tener un mudo, se habían acostumbrado a tener un endemoniado, pero no amaban. Jesucristo vino a ellos, los amó y los sanó. Es lo que hace hoy en día la religión. Solo señala, pone cargas, pero nunca ama. Despojémonos de ser ese tipo de jueces. Tenemos que ser personas que aman la cultura del amor de Cristo. Primero amamos, luego enseñamos. Primero amamos, luego discipulamos. Primero amamos, luego exhortamos. El amor cubre multitud de pecados. Un verdadero siervo de Dios, primero es un amado hermano. Amémonos, amémonos. El amor cubre multitud de pecados. Amémonos en la iglesia, amémonos en el trabajo. Ama a tu vecino, ama a tu discípulo, ama a tu maestro. Es tiempo de volver a la cultura de amor. Punto número 2. Encontramos en Tíquico otra característica que nos bendice, y es un fiel ministro. Fiel ministro. En la otra versión dice fiel colaborador. Y el significado de fiel es que es firme y constante en sus afectos, ideas y obligaciones, y cumple con sus compromisos. ¡Wow! Cumple con sus compromisos. Tu sí es sí y tu no es no. No es pecado decir no. Pero Dios está buscando un ejército de siervos fieles, un ejército de siervos que estén al pie del cañón. Jesucristo tuvo 12. Uno le falló, Judas, pero los otros 11 le fallaron en su tiempo, pero posteriormente fueron fieles, pilares de la iglesia, que hasta fueron mártires por amor al Señor. El apóstol Pablo fue fiel. Por lo mismo que fue fiel, enseña a Tíquico a ser fiel. Seamos fieles. El que me es fiel en lo poco, en lo mucho me será fiel. Empecemos con poco. Empecemos a ser fieles en la puntualidad, fieles en nuestros compromisos. Nuestra sociedad, tu familia, tu iglesia necesita a personas fieles. Tu ciudad necesita a personas fieles. Tu país necesita a personas fieles. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 2, nos dice la Escritura: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel.
No importa el grado de actividad que tú haces. No importa el estatus que tengas. Si en eso poco o en eso mucho eres fiel, tu empresa será diferente. Tu iglesia será diferente. Tu familia será diferente. Fiel. Fieles. La cultura de ser fiel. Hicimos un pacto los casados hasta que la muerte nos separe. Hay que ser fieles en el matrimonio. Con nuestros hijos, fieles. Si alguien nos ha sido infiel, no importa, tu ex, la ex, no importa. Dios siempre es fiel. Cada siervo de Dios tenemos que ser fieles. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Yo veo a Jesucristo ahí en Getsemaní diciendo: Padre, libérame de esta situación. Voy directo a la muerte, que pase de mí esta copa. 3 veces lo dijo. Y Él al último dijo, nuestro Salvador: pero no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad. Jesucristo fue fiel, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual el Señor le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua que confesará que Jesucristo es Rey, para gloria de Dios Padre. La fidelidad de Jesús fue bendición y es de bendición hoy en día para nosotros. Tenemos el privilegio, gracias a Jesucristo, que fue obediente hasta la cruz y nos ha bendecido en abundancia. La iglesia requiere de siervos fieles. Tíquico era un hombre fiel. Pablo, su pastor, daba testimonio de un verdadero discípulo. Es fiel. Hoy más que nunca se requieren de personas fieles a Dios. Sé fiel a tu líder. Sé fiel a la persona que te ha delegado algo. Sé fiel a tu jefe. Sé fiel a tus padres. Tercera cosa, Tíquico también dice la tercera característica del apóstol Pablo: consiervo en el Señor. Consiervo en el Señor. Lo está poniendo a la altura de Él. Él es mi consiervo. Pablo no se sentía más. Él decía: es mi consiervo, hace lo mismo que yo, tiene la misma madurez que yo. Yo doy testimonio de Él. Un verdadero siervo de Dios es aquel que sirve a los demás. Pablo está diciendo: este es un siervo, es mi consiervo, y aparte sirve, sabe servir. El servicio es el trabajo que se hace especialmente para otra persona. Servicio. El que no vive para servir, no sirve para vivir. La vida de un cristiano es de un constante servicio. Servir a Dios, pero servir a mi prójimo. Servir a los de mi casa. Servir a mis vecinos. No esperando nada a cambio. Jesucristo le enseñó a sus discípulos: el que quiera ser mayor, tiene que ser servidor de todos. Tiene que lavarle los pies. Y cuando ya terminaste, no digas: yo ya terminé, yo le serví. Siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer, eso hicimos. Imagínate el que no hace nada. Si el que sirve es inútil, el que no sirve es re inútil. Es tiempo de servir. ¡Qué privilegio Dios nos ha dado! Dios nos ha confiado de servir a los demás. La cultura de servicio. Servir a la persona humilde, pero también servir a la persona que está más posicionada. Servir al rico, pero también servir al humilde, al pobre.
servir al adulto, pero también servir al pequeño. En ocasiones, entre más crecemos, nos hacemos más vanidosos, más soberbios. Queremos que nos sirvan porque pues yo ya tengo la experiencia, yo ya labré mi caminito, soy maduro, que lo hagan los nuevos. No, Jesucristo dijo, el Hijo del Hombre vino a servir y vino a dar su vida por los demás. Acompáñame a Romanos, aquí mismo, Romanos capítulo 12. Romanos 12, versículo 6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza. Nos está hablando acerca de los deberes cristianos. Servir. La vida de un verdadero cristiano es una vida de servicio. Qué privilegio, qué honra que Dios nos escogió de entre miles de personas para servirle a Él, para servirle a nuestro semejante, para servirle a aquel necesitado. Es tiempo de servir. No esperes que te sirvan. No esperes que después de servir te estén desde el micrófono dando un reconocimiento. El verdadero servidor no está esperando, después de servir, no está esperando aplausos, elogios, no está esperando reconocimientos, no está esperándose sacar la selfie. Yo serví, yo di, yo ayudé, yo apoyé. Quítate el yo-yo. Un verdadero siervo de Dios sirve a los hombres, sirve a las mujeres, sírvele a Dios, sírvele a tu prójimo, sirve al necesitado. Decía mi abuelito, el trabajo nunca se termina, siempre hay algo que hacer. Y la vida de un siervo de Dios es una vida de trabajo. La vida de un verdadero cristiano es una vida cansada. Jesucristo vino a servir y a dar su vida en rescate de muchos. Pasaba el tiempo y Él no comía, porque tenía que atender a la gente, tenía que sanarlos, tenía que lavarles los pies, tenía que dar consejo, tenía que liberarlos, tenía que enseñar. Sus discípulos ya estaban, maestro, ya me chillan las tripas, ya tengo cólicos, ya quiero comer, vamos a comer, maestro, váyanse a comer. Pero yo he venido para hacer la voluntad de mi Padre, y la voluntad de mi Padre es servir a los demás. Sirve a Dios, sirve a tu prójimo, todo el tiempo, y entre más sirves, más Dios te bendecirá. Dios nunca se va a quedar sin recompensar a sus siervos. Dios es fiel y verdadero y Él te va a honrar, Él te va a bendecir. Yo así lo he visto y te puedo hablar de muchas cosas. Desde mi juventud he servido a Dios, todavía estoy joven con un par de canas, pero servimos a Dios aún hoy con más fuerza. Yo recuerdo acerca de la historia de Caleb. Caleb, un aguerrido, un buen discípulo de Moisés, un consiervo de Josué, que decía después de 40 años de andar batallando, conquistando, estoy listo, estoy grande en edad, pero me siento con la habilidad de un chavo, listo para conquistar, listo para la guerra. ¿Cómo veo a jóvenes que se cansan? Les digo, ¿qué será cuando llegues a mi edad? Joven, es tiempo de trabajar. Señorita, es tiempo de trabajar. Dios no usa a flojos. Dios nunca va a usar a perezosos. El servicio cuesta. Lo que tú tienes
Dios te lo ha dado y todo lo que tenemos es para Dios. Del Señor es la tierra y la plenitud, el mundo y lo que en él habita. Todo le pertenece a Él. Cuando partamos de este mundo no nos vamos a llevar nada. Todo lo que tienes no es tuyo. Dios te lo ha dado en su gran misericordia. Sirve con los recursos que tienes. Sirve a toda la gente, sirve a Dios, sirve a tus líderes, sirve a tus discípulos, sirve a tus vecinos, sirve a tus jefes, a tus compañeros de trabajo. Sirve, es tiempo de servir y nunca esperes nada a cambio. Nunca esperes el reconocimiento. Él se encarga de ponerte donde tienes que estar. Tíquico sabía servir. Y por último, dice aquí, versículo 8, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere, y conforte vuestros corazones. Y conforte vuestros corazones. Y conforte. La palabra conforte quiere decir que anime, que levante, que edifique, que impulse, que anime. El Hijo de Dios tiene que ser el mejor motivador del trabajo, el mejor motivador en la escuela, el mejor motivador de la colonia, de la calle, de la ciudad. Si los cristianos tenemos esta cultura de confortar, de ayudar, de dar palabras de ánimo, palabras que edifiquen, tenemos que cambiar la mentira, el chisme, la crítica, la queja. La quejabanza es la alabanza al diablo. El quejarte, el criticar, el criti no te va a edificar. El que tú critiques, el que tú expreses y saques amargura de tu corazón solo te va a contaminar. Dios nos ha puesto aquí para dar solución, no para estarnos quejando. Y ese es un engaño del diablo para que estemos atorados, criticando, censurando, quejándonos de los demás. Y peor tantito en el cuerpo, peor tantito en la unidad, en el matrimonio, en la iglesia, en la sociedad. Terrible es escuchar a líderes de opinión, líderes que ejercen un papel muy elevado en nuestra sociedad, dividiendo, hablando mal, dividiendo a uno de otro, dividiendo al blanco del negro, dividiendo al fifi del chairo, dividiendo al pobre del rico. Qué terrible es, y lo peor que seguimos esos conceptos. Tenemos que terminar con esa cultura. Tenemos que hablar bien, que confortar. ¿A cuántas personas hoy confortaste? ¿A cuántas personas animaste? El ánimo es el valor, la energía y voluntad para empezar o enfrentar algo. La gente necesita porras. La gente necesita apapachos. ¡Ánimo! Hoy no salió, pero mañana va a salir. Hoy nos equivocamos, ni modo, no resultó, pero mañana será otro día. Con la ayuda de Dios saldremos adelante. Si alguien tiene que hablar bien, es la iglesia. Si alguien tiene que expresarse bien, somos tú, somos nosotros, soy yo. Es tiempo de volver a la cultura de confortar, de animar, de bendecir. Recuerdo la historia de Zaqueo. Zaqueo, aparte de que era pequeñito en su cuestión física, era rechazado por el puesto público que tenía. Él trabajaba en el gobierno y quizás no robaba, pero por el simple hecho de cobrar impuestos para el Imperio Romano, pues ya se constituía enemigo de los judíos. Él era rechazado, tenía dinero,
pero ¿de qué le servía? Tenía clase social, pero ¿de qué le servía cuando era rechazado por todos? Hay mucha gente que tiene todo material, pero es rechazado. Y por ahí no lo dejaron ver, su estatura le impidió, pero él se subió al árbol. Y cuando va Jesús caminando, van las multitudes, voltea a verlo y le dice: Zaqueo, hoy voy a cenar contigo. Ve a tu casa porque allá voy, nada más atiendo a la gente, voy a llegar a tu casa. Zaqueo, inmediatamente emocionado, se va corriendo y hace fiesta. Va a traer la mejor comida porque viene el maestro, viene el hombre de la época, viene aquel que sana, que libera, que restaura, aquel hombre famoso, aquel erudito, aquel Mesías. El Mesías va a estar en mi casa. Cuando llega Jesús y está con él, ya no sabía qué hacer y dijo: yo le voy a dar mi riqueza a los pobres, y si a alguien he defraudado, se lo voy a pagar 4 veces. Jesucristo se gozaba y decía: wow, hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy verdaderamente Dios se ha movido en tu corazón, Zaqueo. Alguien le dedicó un tiempo. Alguien amó a aquel rechazado. Ese rechazado Zaqueo, que tenía todo aparentemente, pero no tenía amor. Nuestra sociedad está viviendo de la misma situación. Es tiempo de amar, es tiempo de animar, es tiempo de bendecir. No importa que te rechacen, no importa que la apatía de los demás nos quiera contaminar y quiera acabar con nuestro optimismo que viene del cielo. Yo recuerdo una ocasión que cuando iba a trabajar, pues vámonos a chambear, vamos a echarle ganas. En las mañanas, a 2 cuadras de mi casa, iba caminando y saludaba a una persona que estaba barriendo todas las mañanas. Buenos días, buenos días. Y su contestación de decir buenos días tenía un don y una gracia, un favor al hablar bien. Ese buenos días me bendecía y cambiaba mi perspectiva. Si estaba cansado, si estaba agotado, si estaba preocupado por el negocio, por el trabajo, por las actividades cotidianas, el simple hecho de escuchar ese buenos días sincero, ese buenos días, ese saludo de edificación, ese buenos días sano, santo, ese buenos días, esas palabras marcaban mi corazón, me bendecían, me daban vigor, me daban fortaleza. Tú eres un instrumento de Dios para saludar a la gente, para decirle: hola, ¿cómo estás? Échale ganas, campeón. Edifica. Que tus palabras sean las que le den sabor a nuestra sociedad. En un mundo de temor, tú y yo tenemos que hablar y confortar acerca del verdadero amor que echa fuera el temor. Hoy todo el mundo habla de pánico, pero nosotros vamos a hablar verdad, vamos a edificar, vamos a profetizar hablando bien. Nuestras palabras edifican o destruyen. Tíquico sabía hablar bien a los demás. Estas características espero en Dios que te bendigan. Tíquico, un amado hermano, un fiel colaborador, un verdadero consiervo, siervo, uno que confortaba y que animaba. Estas características las necesito yo, las necesitas tú. Dios, ayúdanos a serte fiel. Gracias por darnos la oportunidad de bendecir, de edificarnos. Gracias, Dios, por darme la oportunidad de servir a los demás. Estas actitudes
Yo las necesito. Dame dominio propio para vivirlas. Tú pones el querer como el hacer en mi corazón. Gracias, Dios, porque tenemos la oportunidad de servir. No solamente de hablar, sino de actuar. No solamente de decir, sino con mis acciones dar vida. Porque la fe sin obras es una fe muerta. Espíritu de Dios, ayúdame. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te guarde, que Dios te prospere. Gracias. Nos vemos en la próxima.